¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy quiero agradecer a IDEM por haberme invitado a ser ponente en este evento con el tema de fiscalización laboral, tendencias y perspectivas. Mi exposición básicamente va a tocar 4 temas, que es la inspección de trabajo, las modalidades de actuación, el procedimiento administrativo sancionador y los últimos pronunciamientos que ha tenido el Tribunal de Fiscalización Laboral como ente máximo en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en el tema de la inspección de trabajo, primero tenemos que tener claro algunos puntos, ¿no? La inspección de trabajo termina siendo un servicio público que busca asegurar la supervisión del cumplimiento de normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Pero no solamente tiene esta labor de fiscalización, sino que también tiene una labor de orientación o asesoramiento técnico, que esta es básicamente en el sentido preventivo más que en el sentido de fiscalización, ¿no? Y también la conciliación administrativa, pero que aún no está implementada. Entonces, tenemos que tener claras algunas ideas sobre la inspección de trabajo, ¿no? La inspección de trabajo va a ser el mecanismo mediante el cual se van a asegurar el cumplimiento de las normas laborales. ¿Y por qué es tan importante? Porque de esta manera nos aseguramos que no solamente existan normas que establezcan pisos mínimos en el derecho laboral, sino que asimismo exista una fiscalización del cumplimiento de este. Porque el Perú está adscrito a muchos organismos internacionales, como la OIT, por ejemplo, que tiene ya un convenio ratificado por Perú, que es el convenio de la inspección de trabajo, que asegura que nosotros tengamos este ente supervisor. En la actualidad, el que está desempeñando esta actuación inspectiva, el ente central, es la SUNAFIL, que hace poco ha cumplido 8 años desde su creación. Antes estas labores se eran desempeñadas por el Ministerio de Trabajo y ahora casi completamente está centralizada por la SUNAFIL. Entonces, ¿cuáles son las características de la inspección de trabajo? Es un acceso fácil, rápido y gratuito. A diferencia de un proceso judicial en el cual vas a necesitar, el trabajador necesitaría el asesoramiento de un abogado o un patrocinio legal, que esto implicaría, normalmente va a implicar al menos no el pago de tasas, pero sí el pago a un abogado. En este caso, la SUNAFIL ofrece un servicio público gratuito que está al alcance de todos los trabajadores. Entonces, ¿por qué decimos que es SUNAFIL en tus manos? Porque en la actualidad se han implementado algunas plataformas virtuales, como por ejemplo el sistema de plataforma de denuncia virtual, mediante el cual cualquier persona con acceso a Internet puede interponer denuncias sobre presuntos incumplimientos, dar aviso a la autoridad de presuntos incumplimientos, ¿no? Entonces, con estas plataformas podemos tener que SUNAFIL está al alcance de cualquier persona que tenga un teléfono con Internet. Luego, los plazos cortos, investigación y procedimiento sancionador. La investigación, a lo mucho, en seguridad y salud en el trabajo puede tomar 30 días hábiles. En los temas laborales va a tomar a lo mucho 60 días hábiles, que ese es el plazo máximo de una orden de inspección. En este lapso de tiempo, el inspector desplegará todas sus funciones inspectivas, todas sus facultades inspectivas para que se determine si el empleador está cumpliendo o no con la normativa laboral. Luego, un procedimiento administrativo sancionador, que a diferencia de un proceso judicial, va a demorar entre un año, como máximo año y medio, hasta llegar incluso al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo los tiempos más cortos en provincias que en sede central, que es en Lima, ¿no? Luego, hay fórmulas de coerción indirecta, hay un mayor impacto mediático y presión de los sindicatos. Por ejemplo, en el mayor impacto mediático podemos ver que como esta es una entidad que actúa directamente, por ejemplo, en el caso que tuvimos el lamentable deceso de 2 trabajadores en una conocida cadena de alimentos, vimos que
todos los días las noticias nos replicaban qué es lo que había pasado, cuáles eran los presuntos incumplimientos, entonces hizo que la inspección de trabajo pudiera actuar un poco más rápido que en un caso normal, ¿no? Y además por el impacto que tuvo. Luego las multas altas y rápidas. Entonces, acá lo que podemos ver es que las multas van a ir. En la escala de multas tenemos infracciones leves, graves y muy graves, dependiendo de la cantidad de trabajadores, y las multas pueden ir desde los 9.000 soles, que podría ser una muy grave para un solo trabajador, hasta montos que podrían acercarse a los 810.000 soles, ¿no? Luego, una vez que el procedimiento administrativo sancionador culmina, esta va a ser ejecutable plenamente y ni siquiera va a ser va a poder ser interrumpida por la interposición de una acción contenciosa administrativa. Solamente podríamos hacerlo en base a una medida cautelar a nivel judicial, lo cual nos dice que van a ser multas altas de alto impacto para todas las empresas. Entonces, actualmente, SUNAFIL, ¿quién es? SUNAFIL es una entidad que poco a poco está siendo fortalecida a través de la asignación de diversos recursos y actualmente ya contamos con intendencias a nivel nacional. Tal como podemos ver en este mapa, las últimas intendencias regionales han sido las creadas en Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es que ya los gobiernos regionales en muchas de ellas no se están haciendo cargo, sino que es la misma SUNAFIL la que está tomando poder de todas las inspecciones de trabajo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos plataformas de inspección de trabajo. ¿Qué van a hacer estas? Son pequeñas oficinas en grandes extensiones territoriales en las que sea necesario tener un acceso mucho más rápido, ¿no? Porque hay una alta concentración de trabajadores. Por ejemplo, en Perú, en Lima, tenemos a la PIT, Plataforma de Inspección de Trabajo de Lima Sur, que está en San Juan de Miraflores. Luego tenemos una ubicada en el distrito de Salas, en Ica, que esto básicamente está enfocado en el tema de la agroindustria. Luego, otro de los cambios que es importante poder notar o hacer hincapié es la cantidad de trabajadores. Si vemos este gráfico del 2017 al 2021, la cantidad de trabajadores, de inspectores de trabajo ha subido exponencialmente, ¿no? En el 2017 contábamos con 464 inspectores y para el 2021 ya teníamos alrededor de 800 trabajadores que hacen labores inspectivas a nivel nacional entre las 3 líneas de carrera, ya sea inspectores auxiliares, inspectores de trabajo y supervisores e inspectores. Lo cual es bastante importante porque eso también nos dice que se está poniendo un mayor foco, un mayor énfasis, están asignando mayores recursos para el fortalecimiento de la inspección de trabajo, una vez más, para asegurar la plena vigencia de los derechos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, en miras de asegurar el acceso a un trabajo en condiciones dignas. Entonces, una de las cosas más importantes que creo que desde pandemia hemos experimentado es la inclusión de las TICs y otros medios en la inspección de trabajo. Tenemos plataformas accesibles como el Verifica tu Chamba y el Chequea tu Contratista. ¿Qué es lo que hace el Verifica tu Chamba? Cualquier persona puede acceder a través de la página web de SUNAFIL y teniendo el RUC del empleador y su DNI se va a poder, se puede consultar si estoy o no estoy en planilla. Esto es súper importante porque muchas veces las personas ingresan a trabajar a diversas empresas y hasta el tercer, cuarto mes no saben si están en planilla. Eso también va a generar que se genere una alerta al interior de SUNAFIL y tengamos una base de datos de empleadores donde presuntamente podrían haber incumplimientos, ¿no? Y esto va a generar que se le envíe al empleador una carta inductiva en la cual se le pida que revise sus procesos, procedimientos y verifique si todos sus trabajadores estén en planilla. Caso contrario, se enviará a un inspector con una orden de inspección. Entonces, esto es bien importante porque tenemos mayor acceso, no llega a ser una denuncia, pero sí nos ayuda con la gestión de cumplimiento. Luego, el Chequea tu Contratista ya es una plataforma más dirigida a las empresas que tienen terceros en su sede y puedan verificar que los trabajadores que están en su sede estén realmente en planillas. Eso también reduce los riesgos que puedas tener como principal respecto a toda esta responsabilidad solidaria que tiene sobre los terceros, ¿no? Otra de las plataformas que se han implementado es Calculaturati, que es una plataforma virtual
mediante la cual se establece si el monto de la gratificación es el correcto o no. Luego, el estado de tu trámite, esto va relacionado a la implementación de la digitalización en la inspección de trabajo, que quiere decir que no necesariamente ahora tienes que ir hasta la inspección de trabajo para consultar el estado de tu trámite, sino que con la hoja de ruta que se te brinda cada vez que presentas una solicitud ante SUNAFIL, podrías verificar cuál es el estado. Si, por ejemplo, fuera una denuncia, verificar si ya se generó el orden de inspección, si ya fue asignado un inspector de trabajo, si este orden de inspección ya concluyó. Entonces, todas estas plataformas se encuentran a disposición de todas las personas, público en general, ciudadanos, que puedan tener acceso a la página web de la SUNAFIL. También se han implementado otros medios para acercar más a la SUNAFIL a los trabajadores, que es, por ejemplo, el SUNAFIL Responde, que en principio está enfocado a la respuesta de consultas laborales, tanto de empleadores y trabajadores, aunque normalmente siempre lo van a utilizar más los trabajadores. Es un teléfono, inclusive en la página web hay una sección donde se pueden colocar preguntas, entonces esto hace que haya un mayor conocimiento y mayor difusión de los derechos laborales. Luego, en muchas de las zonas agrícolas se ha implementado el Chamba Móvil, que hace un desplazamiento en estas zonas para dar una difusión, orientación de los derechos laborales, que es lo que, a qué tienen derecho los trabajadores, y también ellos tienen a disposición los aplicativos móviles para que los trabajadores, por ejemplo, puedan acceder a denunciar si es que fuera el caso, ¿no? Luego, una de las plataformas que también ha cambiado la forma en cómo se consigue la inspección de trabajo y que vamos a ver más adelante es el tema de la casilla electrónica. Alrededor de la casilla electrónica hay mucha controversia. Es una plataforma que se lanzó en el año 2020, justo a inicios de pandemia. Se tenía previsto que fuera implementada antes incluso de pandemia. Hubo de ahí una reprogramación y al final, en la etapa de las actuaciones inspectivas, fue implementada ya para diciembre de ese año, ¿no? El 30 de diciembre fue obligatoria para las actuaciones inspectivas. Actualmente, la casilla electrónica constituye el medio oficial de notificación y todos los empleadores tienen la obligación de tener inscrito un correo electrónico para que les pueda llegar las alertas y tienen la obligación de revisar periódicamente de, este medio de notificación. Entonces, ¿cuáles son las infracciones asociadas a que el empleador no pueda verificar su casilla electrónica? Nosotros tenemos que ahora, la SUNAFIL está trabajando mucho con los requerimientos de información. Si yo no vi esta notificación y no respondí, o simplemente la vi y no respondí, puedo serme acreedor a una multa grave, que es con la tipificación 45.2 del reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo. En caso esta no entrega de información haya perturbado, retrasado la inspección de trabajo, esa sería una infracción grave. Infracción muy grave si es que esta conducta no permite que el inspector haga sus labores, ¿no? Interrumpa la negativa que frustre la inspección de trabajo. Hay una diferencia bien ligera entre estas dos tipificaciones, pero que es muy importante en cuestión de multas, en cuestión de monto de la multa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Si bien es cierto, nosotros les he comentado que se ha aumentado la cantidad de inspectores de trabajo, se han implementado plataformas digitales para una mejor gestión de la inspección de trabajo, lo cierto es que hasta ahora el número de inspectores de trabajo es exiguo en relación a los trabajadores que nosotros tenemos. Y de hecho, nosotros acá estamos hablando en este cuadro, podemos ver el promedio anual de trabajadores por cada región y la cantidad de inspectores de trabajo que hay, ¿no? por cada, por cada inspector. Y ojo que acá solamente estamos viendo data de trabajadores formales, dejando de lado los trabajadores que no tienen contrato de trabajo, que son los llamados trabajadores informales. Entonces, por ejemplo, en Ica, con gran área agroindustrial, tenemos a un inspector por cada 8.376 trabajadores formales.
Entonces, esta cantidad resulta siendo exigua, dado que es imposible que un inspector pueda revisar los derechos de 8.376 trabajadores y hace cada vez más necesario que se use la tecnología y la información como medio para efectivizar los pocos recursos con los que cuenta esta entidad del Estado. Entonces, sí es importante que cada vez la Inspección de Trabajo aproveche estas bases de datos a las que pueda tener acceso en base a la interoperabilidad que dicta la Ley de Gobierno Digital y pueda actuar solamente en aquellos focos donde podrían generarse incumplimientos y no simplemente ir a cualquier empresa formal, que en la mayoría de los casos va a cumplir las normas laborales por muchos estándares ya incluso internacionales a los que se está obligado. Entonces tenemos nuestro ámbito de trabajo, el sitio donde se va a desarrollar la inspección de trabajo, con características bastante particulares. Va a haber una gran presencia de micro y pequeñas empresas y un gran porcentaje de informalidad. Entonces, probablemente, por ejemplo, en ICA, que hablemos de 8.376 trabajadores por inspector de trabajo, realmente estemos hablando de 10 veces este número cuando incluimos también a los trabajadores informales, que debería ser un foco también de actuación de la inspección de trabajo. Entonces, el segundo tema que vamos a ver es el tema de las modalidades de actuación. Como les había comentado más adelante, la inspección de trabajo no solamente tiene el fin de fiscalizar, sino que también hay un plan orientador y preventivo de la inspección de trabajo. En esa línea tenemos el módulo de gestión de cumplimiento. En este módulo de gestión de cumplimiento vamos a tener actuaciones de asistencias técnicas que son realizadas por personal inspectivo, en el cual lo que se va a hacer es poder solicitar que la empresa se ponga derecho voluntariamente. Caso contrario, que no presenten información en base a estas cartas que se les envía, se podrá abrir una orden de inspección. Incluso si en estas asistencias técnicas se detecta algún incumplimiento, también se va a generar una orden de inspección, ¿no? Un poco lo que se quiere hacer es que mediante estas actividades exista una gestión, como dice su nombre, ¿no? Una gestión del cumplimiento, que sea una actividad preventiva antes que reactiva ya cuando la denuncia está interpuesta. Entonces, ¿cuáles son normalmente las materias que entran a este módulo de gestión de cumplimiento? El otorgamiento de contratos laborales, entrega de boletas de pago, pago de beneficios sociales una vez finalizado el vínculo laboral o pago de liquidaciones de trabajo, liquidaciones de beneficios laborales, contratación de seguro de vía ley, el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otros incidentes o otros registros de seguridad y salud en el trabajo, y contar con registros de capacitación, inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante que mediante este módulo ya tengamos una imagen de cómo se desarrolla la inspección de trabajo desde el plano preventivo. En este proceso de gestión de cumplimiento es más que una denuncia, existe una forma en la cual SUNAFIL toma conocimiento de un presunto incumplimiento, ya sea, por ejemplo, con el verifica tu chamba, o tengan la noticia de que puede haber un presunto incumplimiento. Entonces, existe una carta disuasiva. Si la empresa no responde, se abre directamente una orden de inspección. Si la empresa responde la carta disuasiva con la información solicitada, esto pasa a un examen. Y si se encuentra en incumplimiento y se emite un informe y se emite el informe para la subsanación, cumple, se abre la orden de inspección. Si no se encuentra incumplimiento, se emite un informe de gestión de cumplimiento, ¿no? De esta manera, lo que se hace es que no necesariamente lleguemos a una orden de inspección. Luego, las órdenes de asistencia técnica son estas labores orientadoras que nosotros podemos tener para verificar y brindar recomendaciones, ya sea en el cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, si es que el empleador no cumple con las recomendaciones que se pudieran detectar en las actuaciones de asistencia técnica, entonces ahí recién se va a iniciar una orden de inspección.
Entonces, la similitud que puede haber entre una asistencia técnica y una orden de inspección es que estos módulos pueden ser desarrollados, estas órdenes van a ser desarrolladas por personal inspectivo con plenas facultades, esto es, va a poder hacer visitas, va a poder hacer requerimientos de información, pero producto de estas actuaciones de asistencia técnica no se va a poder multar a la empresa porque estamos en un plan orientador o preventivo. Entonces, las asistencias técnicas en principio pueden ser solicitadas, pueden ser dadas de oficio o a solicitud de la propia empresa para verificar qué tanto es el cumplimiento de la normativa de ellos mismos, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que cada vez SUNAFIL está empleando más para poder llegar a las empresas y poder hacer un barrido del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos que la suspensión de actuaciones de asistencia técnica se van a dar, por ejemplo, cuando tengamos un riesgo grave o inminente de la seguridad y salud en el trabajo. Ahí lo que se va a hacer es una paralización y prohibición inmediata de los trabajos o tareas y se va a generar inmediatamente la orden de inspección, porque esta orden de asistencia técnica tiene un carácter preventivo, pero ante un incumplimiento lo que toca es que el inspector de trabajo ya despliegue todas sus amplias facultades. Luego, cuando estamos frente a un accidente de trabajo o un accidente de trabajo mortal, ahí no va a corresponder una asistencia técnica, sino que lo que corresponde es que ya se genere la orden de inspección correspondiente. Luego, flagrancia en la comisión de infracciones que vulneren derechos fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de casos que tengan que ver con discriminación, con temas de trabajo forzoso, trabajo infantil. Entonces, ahí otra vez se suspende la asistencia técnica y se genera una orden de inspección. Luego, lo que va a haber es, también hay una suspensión de las actuaciones de asistencia técnica cuando estamos frente a un incumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, advertido anteriormente en una asistencia técnica recaída en la misma obligación o materia. Es decir, si yo estoy yendo ya por una asistencia técnica que ya ha sido antes objeto de otra asistencia técnica y yo ya levanté yo inspector, levanté unas observaciones y esas no se dio cumplidas. En esta nueva orden de asistencia técnica, si se detecta lo mismo, inmediatamente lo que se va a hacer es generar la orden de inspección porque claramente estas asistencias técnicas no están cumpliendo su fin, no están siendo preventivas, no están siendo este, proactivas, sino que al no haber sanción, probablemente ese empleador incumplidor esté persistiendo en su comportamiento. Y esa no es la idea de las asistencias técnicas. Luego, tenemos las actuaciones de fiscalización, que ya son la verificación específica de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Acá lo que vamos a ver es que las materias recurrentes de la fiscalización, en la mayoría de los casos, va a ser beneficios sociales. Actualmente, con la nueva normativa de seguridad y salud en el trabajo, también hay un gran porcentaje de condiciones de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Hay muchos inspectores que incluso han estado yendo últimamente a grifos, a construcciones para hacer fiscalizaciones porque reciben denuncias sobre estas materias. Otras materias que están siendo también fiscalizadas es el tema del plan COVID para asegurar que todos los trabajadores estén en un ambiente seguro de trabajo. Otros temas es el de formalización, por ejemplo, la SUNAFIL, inclusive este tema es tan importante, el tema de formalización, que se han creado dos grupos especializados, el grupo de formalización rural y el equipo de formalización en las ciudades. El equipo de formalización rural básicamente lo que va es ir a los fondos y verifica que todos los trabajadores, incluso de las contratas, estén en planillas. El equipo de formalización urbana lo que hace es un cruce de información. Normalmente ahí lo que se atacan es los locadores de servicios que tengan indicios de laboralidad, ¿no? Que emitan recibos por honorarios, por ejemplo, por servicios de limpieza, por servicios de secretariado, por servicios que normalmente ya implican un tipo de subordinación, que otro indicio puede ser que emitan recibos por honorarios todos los meses por el mismo monto, es más, pongan servicio de vigilancia mes de octubre. Probablemente ahí también
sea uno de los casos más recurrentes que se tenga en este equipo de formalización urbana, ¿no? Es importante el tema de la formalización y tiene que ser uno de los pilares de la inspección de trabajo, porque una vez que se reconoce el vínculo laboral legalmente es que el trabajador podrá estar protegido y podrá tener todos los beneficios que con ello acarrea: seguridad social, beneficios sociales, dependiendo del régimen en el que se encuentre. Un poco para hablar de la etapa de la investigación, nosotros tenemos la generación de una orden de inspección. El inspector va a poder desplegar todas sus facultades, va a poder realizar actuaciones inspectivas, ya sea comprobación de datos, requerimientos de información, visitas, comparecencias. Y después de todo eso, ¿qué es lo que va a haber? Es que si no se detectan infracciones, esto va a terminar en un informe de actuaciones inspectivas. Si se detectan infracciones, incumplimientos en base a toda esta investigación, pueden haber dos escenarios. Una, si estamos frente a una infracción subsanable, se emitirá una medida inspectiva de requerimiento solicitando al empleador que subsane su comportamiento y, por ejemplo, acá estamos en el caso de no pago de gratificación legal. El inspector va, revisa que el trabajador está en planilla, cumplió más de un mes de labores y no se le ha pagado la gratificación legal. Entonces, ahí lo que va a solicitar el inspector es, mediante la medida inspectiva de requerimiento, es que se haga el reembolso de este pago al trabajador y se le dará un plazo mínimo de 3 días para ese cumplimiento. Si el empleador cumple con esta medida inspectiva de requerimiento, lo que va a hacer es que se va a terminar un informe de actuaciones inspectivas. Si no cumple, se va a tener que emitir un acta de infracción que dará lugar a un procedimiento administrativo sancionador. En cambio, si nos encontramos ante infracciones insubsanables, lo que va a suceder es que nos van a notificar inmediatamente una acta de hechos insubsanables. ¿Cuáles son las infracciones insubsanables? Por ejemplo, las relacionadas a accidentes de trabajo. Si no capacité al trabajador, no le di EPPs y se prueba que estos dos hechos o estos dos incumplimientos han generado o han sido el escenario para que se dé el accidente de trabajo, entonces, francamente, estaremos ante infracciones insubsanables, porque darle ahora los EPPs, darle ahora la capacitación no servía de nada porque el trabajador ya sufrió el accidente. Es decir, no podemos revertir los efectos del incumplimiento. Entonces, ahí directamente nos vamos a un acta de infracción también. Estas infracciones pueden combinarse en una, subsanables e insubsanables pueden ser combinadas en una misma orden de inspección, pero eso lo tiene que advertir el inspector de trabajo en los documentos que le sean notificados a la empresa. El plazo para las actuaciones inspectivas es en promedio 30 días. Para seguridad y salud en el trabajo no hay posibilidad de ampliación. En temas sociolaborales hay posibilidad de ampliación de hasta 30 días adicionales debido a la complejidad de la materia o la cantidad de trabajadores que pueden estar involucrados en los presuntos incumplimientos. Y el caso excepcional de los accidentes de trabajo, todo esto se va a dar solamente en 10 días en 10 días hábiles. Las modalidades de actuación, como les había comentado, son 4. Es el requerimiento de información, que ahora se está dando por casilla electrónica. Acá hago un paréntesis que a raíz de la implementación de la casilla electrónica, a raíz de la virtualidad de las inspecciones de trabajo en la que ahora vivimos, se ha perdido un poco esta inmediatez que antes se tenía en las comparecencias, ¿no? Antes tú ibas a la SUNAFIL y podías conversar con el inspector de trabajo, explicarle las situaciones, podrían llegar a acuerdos, por ejemplo, sobre las fechas de pago, flujos de caja, donde podría de repente brindarte un poco más de tiempo el inspector de trabajo para la subsanación de algunas infracciones. Sin embargo, lo que ahora tenemos es que estas comparecencias presenciales han sido un poco reemplazadas por los requerimientos de información. Los inspectores de trabajo, al no tener ya, al no tener estos espacios, lo que hacen es pedir informes sobre puntos específicos de la investigación. Eso también ya va relacionado un poco a la carga de la prueba, de muchos incumplimientos que antes eran mucho más inmediata, en el sentido de que se tenía más acceso a los inspectores de trabajo, ¿no?
Luego, la comprobación de datos es cualquier verificación que el inspector de trabajo pueda hacer de bases de datos. Por ejemplo, una comprobación de datos de la planilla de la SUNAT o una verificación de datos, por ejemplo, de el MTP, para saber si es que esta empresa está o no está inscrita en el registro de las micro y pequeñas empresas, que eso también va a tener incidencia sobre los beneficios laborales de los trabajadores incluidos en la investigación. Luego, otra de las facultades que tiene el inspector de trabajo es la visita al centro de trabajo, hacer recorridos virtuales ahora con esta inclusión de las tecnologías de la información en la inspección de trabajo. Con esto, el inspector, recordemos que tiene amplias facultades para el acceso en cualquier momento del día al centro de trabajo. Es decir, eso claramente que con esos recorridos virtuales va a tener que tener cierta anticipación. Algunos inspectores no le tienen tanta confianza a estos recorridos virtuales porque obviamente si yo le digo al empleador que voy a ir el lunes a las 5 de la tarde a verificar, por ejemplo, temas de seguridad y salud en el trabajo, probablemente ese día todos los trabajadores tengan EPPs o todos los trabajadores o todo el centro de trabajo se encuentre perfectamente ordenado, ¿no? Estas son algunas ventajas y desventajas que podríamos tener de las visitas presenciales versus los recorridos virtuales. Sin embargo, la inclusión de las tecnologías de la información, por ejemplo, para hacer esas actuaciones, lo que va a evitar es que el inspector se tenga que desplazar al centro de trabajo, que por ejemplo en temas de provincia, esto podría implicar incluso días de desplazamiento y podría tener eh, podría entrevistar a los trabajadores en estos recorridos virtuales. Entonces, hay pros y contras de utilizar estos medios de la tecnología de la información y va a depender del inspector de trabajo en su amplio conocimiento y en su amplia experiencia, escoger cuál de estas modalidades de actuación va a tomar para hacer su investigación, ¿no? Recordemos que ellos tienen independencia en la forma como investigan dentro del marco legal que los circunscribe. Luego, hay otro tema otra modalidad de actuación, que son las comparecencias presenciales o virtuales. Cada vez son menos las comparecencias presenciales por este tema del riesgo, de evitar el riesgo de contagio del COVID. Y en algunos casos se están llevando a cabo comparecencias virtuales también, en las cuales incluso se pide la presencia de representantes de los trabajadores, de representantes de los sindicatos, para poder recabar o aclarar algún punto específico de una orden de inspección. Entonces, estas son las 4 modalidades de actuación que tienen los inspectores de trabajo. No hay ninguna prelación, o sea, no es que tenga que hacer 2 requerimientos de información para luego hacer una comparecencia presencial. De hecho, podríamos empezar con una visita, luego hacer una comprobación de datos. Eso va a depender de cómo el inspector de trabajo quiere llevar a cabo su inspección de trabajo, su investigación, perdón. Como les comentaba, las amplias facultades que tiene el inspector de trabajo puede adoptar medidas de requerimiento, recomendación y advertencia, ordenar cierre temporal del centro de trabajo en caso de riesgo inminente en seguridad y salud en el trabajo, ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Otra vez, estos temas normalmente se toman, o esas medidas normalmente se toman cuando estamos ante inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, otro tema que me gustaría traerles a continuación es el tema del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, una vez que ya se emitió el acta de infracción, se ha detectado un incumplimiento, ¿qué es lo que sucede? Acá lo que nosotros tenemos es, una vez que el acta de infracción es emitida, eso va a pasar a la Superintendencia de Actuaciones Inspectivas para que inicie la etapa de instrucción. En esta etapa de instrucción se tienen que verificar algunos requisitos formales de esta acta de infracción y se emitirá la imputación de cargos. Esta imputación de cargos es muy importante porque esto va a determinar también desde cuándo vamos a tomar el plazo de prescripción, porque el plazo de prescripción de los incumplimientos laborales se interrumpe solamente con la notificación de la imputación de cargos. Una vez que se emite la imputación de cargos, se le da al empleador 5 días hábiles para que presente sus descargos y en principio 10 días hábiles después se debería de notificar el informe final de instrucción. Sin embargo, debido a la carga que muchas superintendencias tienen, inclusive tanto en Lima como en provincias, estos plazos son ampliados, ¿no? Y podemos hablar de hasta estos 3 meses.
lo cierto es que muy pocas veces se cumplen estos 10 días hábiles para emitir el informe final de instrucción. Luego pasamos a la etapa sancionadora que da fin a la primera instancia. Entonces, nosotros tenemos a partir del informe final de instrucción que hace una propuesta de sanción o la propuesta de archivamiento, se notifica al sujeto responsable o al empleador y este va a tener 5 días para presentar sus descargos contra este informe final de instrucción. Luego, la subintendencia, la CIRE, tiene hasta 15 días hábiles para emitir la resolución de subintendencia, es decir, la resolución de primera instancia. Luego vamos a tener 15 días nosotros como empleadores para interponer recursos impugnativos, ya sea una reconsideración o una apelación. En el caso de las reconsideraciones necesitaremos como requisito fundamental tener una prueba nueva que no haya sido actuada, ya sea en la etapa instructora o en la etapa de investigación. Luego tenemos el recurso de apelación, que ese sí no existe, no exige la existencia de una prueba nueva. Y en 30 días hábiles, en principio, tendríamos una resolución de intendencia o una resolución de segunda instancia. Acá para aclarar, desde la imputación de cargos hasta la resolución de subintendencia, la SUNAFIL tiene 9 meses. Sin embargo, desde la resolución de subintendencia hasta la resolución de intendencia, no hay un plazo máximo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Esto que va a implicar que en algunos casos excepcionales esto pueda tomar 2, 3 años. Nos ha pasado que en la práctica hemos podido observar retrasos de hasta 2, 3 años desde la presentación o interposición de un recurso de apelación. Una de los hitos que ha tenido SUNAFIL de cara a la predictibilidad de sus pronunciamientos es el Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral en la actualidad es el máximo ente del procedimiento administrativo sancionador. Solamente cuenta con una sala por el momento, ha sido implementado a finales de marzo del año pasado. Hace poquito ha cumplido un año desde su implementación. A partir de mayo ya empezó a emitir las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Estas son accesibles a través de la página web de SUNAFIL. Los invito a revisarlas. Son muy interesantes los criterios que se toman respecto a diversos temas, ¿no? Gratificaciones, beneficios, beneficios laborales en cuanto tengan que ver con una medida inspectiva de requerimiento, pero acá vamos a ver, por ejemplo, pronunciamientos sobre libertad sindical, que esas son infracciones muy graves, accidentes de trabajo o incumplimientos a requerimientos de información. Hay muchos criterios relevantes, entonces los invito a todos a que puedan visitar esta página y vean cómo ha estado resolviendo el Tribunal de Fiscalización Laboral a la fecha. Entonces, una vez que se interpone el recurso de revisión, tienes 15 días desde la resolución de intendencia para interponerlo. En principio, el tribunal tiene 30 días hábiles para resolver. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos detectado que han sufrido un ligero retraso en la emisión de estas resoluciones por la excesiva carga laboral. Porque recordemos que este es un tribunal a nivel nacional, es decir, si yo tenía una investigación en Arequipa que terminó en acta de infracción, he llevado a cabo mi procedimiento administrativo sancionador ante las entidades de Arequipa, lo que va a suceder es que cuando yo plantee mi recurso de revisión solamente por las infracciones muy graves, porque recordemos el Tribunal de Fiscalización Laboral solamente es competente para resolver controversias que tengan que ver con infracciones de naturaleza muy grave, va a tener que ser elevado hasta Lima. En Lima está el Tribunal de Fiscalización Laboral y por eso también nosotros decimos que este tribunal ayuda a unificar criterios, darle predictividad a la inspección de trabajo. Si bien es cierto, no todos sus pronunciamientos son de observancia obligatoria, sí dictan una directriz de cómo deberían de darse las actuaciones inspectivas y también parte del procedimiento administrativo sancionador. Hasta acá, con la resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, agotamos la vía administrativa y ya tendríamos, si es que queremos seguir cuestionando estos pronunciamientos, tendríamos que irnos a un proceso judicial a través de una acción contenciosa administrativa. Para ello tenemos 3 meses de la notificación de la resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral.
Acá, a partir ya en tanto SUNAFIL emita la resolución, se tenga esta resolución de esta instancia excepcional, ya podría empezar el cobro de la multa, el procedimiento de cobro de la multa, y él acá no va a interrumpir esta cobranza de la multa, ¿no? Entonces eso sí es un cambio también que se ha dado a partir, me parece, del 2019, y es importante también señalarlo, por eso decíamos también que las multas cada vez son más altas y más difícil de ser interrumpidas. ¿Qué es lo que se tiene que tener en claro cuando estamos frente a una inspección de trabajo? Em, Tenemos que tener en claro que la inspección de trabajo tiene que hacer ellos tienen la carga de la prueba de establecer cómo es que el empleador habría incumplido una norma de la normativa sociolaboral o de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el incumplimiento de un solo trabajador no implica que ese incumplimiento se repita respecto a todos los trabajadores, sino que el inspector de trabajo tiene que establecer cuáles han sido las circunstancias específicas respecto a los trabajadores que están siendo objetos de su investigación. Luego, otro de los problemas que tenemos con las inspecciones de trabajo es confundir indicios y pruebas indirectas. El indicio por sí mismo no es suficiente para acreditar el hecho o circunstancia. Se requieren varios indicios para probar un hecho. En esto es importante que las empresas también establezcan o tengan la mayor información posible o puedan entregar la información que acredite plenamente el cumplimiento de las normas sociolaborales y que el inspector del otro lado pueda establecer claramente cuáles son los hechos que configuran el incumplimiento, ¿no? Porque en principio, según la LEPAC, el empleador tiene a su favor la presunción del instituto. Entonces, la administración tiene que ser la que va a determinar o establecer, o tiene que establecer la carga de establecer cómo se ha generado el incumplimiento. Entonces, es importante que para la inspección de trabajos exista un análisis previo del material probatorio que se vaya a presentar a la inspección de trabajo, a fin de determinar de qué manera nosotros podemos acreditar como empleadores que se está cumpliendo con la normativa laboral y de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros como empleadores podamos desarrollar una teoría del caso, desarrollar en una forma ordenada, poder entregar información ordenada, si es posible, entregar informes que acrediten el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, acá también hay un tema de manejo y solución de conflictos, exigencia de probanza de las imputaciones. Otra vez, la carga de la prueba es de la administración, no del empleador, pero sí nosotros podemos ayudar a que sea más clara la forma en cómo nosotros hemos cumplido las obligaciones laborales, ¿no? Entonces, también es importante de cara a estas nuevas inspecciones de trabajo que casi no tienen rostro porque todo se lleva a cabo de la casilla electrónica, poder pedir un teléfono, un correo electrónico con los inspectores de trabajo para poder tener una mejor comunicación con ellos. Una inteligencia emocional a fin de evitar perturbación personal, prejuicios, por ejemplo, esto se podría dar en las comparecencias virtuales, una actuación objetiva, imparcial, sustentada y razonable, eso se les pide a los inspectores de trabajo que muchas veces se dejan llevar por lo que les pueda decir el sindicato o los trabajadores, entonces acá tenemos que tener bastante clara la situación que el trabajador o el sindicato no es parte del procedimiento inspectivo y que la labor de la inspección de trabajo es detectar o no un incumplimiento. Luego, como ya les había comentado, el recurso de revisión para hacer mayor énfasis en esto, que es súper importante y es algo que se ha puesto, que ha cambiado la inspección de trabajo desde el último año, es esta instancia excepcional que tenemos. ¿Por qué le decimos instancia excepcional? Porque el recurso de revisión solamente cabe por las infracciones muy graves previstas en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Es decir, no va a poder ver todas las infracciones que existen en el reglamento, sino solamente las muy graves, que normalmente, como les había comentado ya, es temas relacionados a accidentes de trabajo, libertad sindical, discriminación en temas sociolaborales, puede ser temas de hostigamiento sexual. Entonces, son estas infracciones muy graves las que van a ser admitidas por el tribunal.
¿Cuáles son otras características para su admisibilidad? Es que el recurso de revisión se va a sustentar en una inaplicación, aplicación o interpretación errónea de normas de derecho laboral o apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del tribunal. Entonces, en este caso vamos a discutir más que hechos, vamos a discutir aplicación, inaplicación, interpretación de normas. Va a ser más un debate técnico de qué norma debería de ser aplicable o qué norma no debió ser aplicable en un caso concreto. ¿Por qué les decía que el Tribunal de Fiscalización Laboral es muy importante? Que hasta la fecha lo que tenemos es que si podemos ver este cuadro que hemos hecho a continuación, tenemos 51% de los expedientes que han subido el tribunal han sido declarados, han afectado en parte el criterio de las anteriores instancias, ¿no? Porque tenemos paz caducado, que con lo cual el expediente regresa a cero, fundado en parte es que se le haya dado una, fundado en parte es que se le haya dado la razón en alguna parte de su recurso de revisión al sujeto inspeccionado, la nulidad que se retrotrae todo el procedimiento, y fundado es que esa inspección de trabajo no estuvo, no tenía sustento suficiente. Infundado es el 49%. Entonces, sin este Tribunal de Fiscalización Laboral hubiéramos tenido el 51% de probabilidades de que se genere una, por decirlo así, una injusticia porque el inspeccionado no le correspondía recibir la multa propuesta. Las materias que normalmente han llegado al Tribunal de Fiscalización Laboral han sido mayormente el tema de la labor inspectiva, incumplimiento de las medidas inspectivas de requerimiento, que estas van a englobar varios incumplimientos graves o leves, porque recordemos que, como les había comentado en puntos anteriores, la medida inspectiva de requerimiento se emite cuando estamos frente a infracciones subsanables. En segundo lugar, tenemos las de relaciones laborales que van a tener que ver con libertad sindical, discriminación, actos de hostilidad, como les había comentado ya antes. Y por último, vamos a ver algunas solamente de seguridad y salud en el trabajo que normalmente están asociadas a accidentes de trabajo, que son las infracciones muy graves que comúnmente encontramos en inspección de trabajo. Ya para terminar y ir cerrando mi presentación, es importante señalar que el tribunal ha emitido 2 precedentes de observancia obligatoria hasta la fecha. El primer precedente de observancia obligatoria tiene 3 precedentes importantes, 3 criterios importantes que tenemos que seguir, o toda la inspección de trabajo tiene que seguir. Es, por un lado, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, diferenciada entre el 46.3 y el 45.2, que como les había comentado previamente, una tiene que ver más con un retraso de la inspección del trabajo y la otra tiene que ver, la muy grave, la 46.3 tiene que ver con frustrar la inspección de trabajo, ¿no? Esto es muy importante de cara a la tipificación de las infracciones. Luego el segundo precedente tiene que ver con la demora en la respuesta a un requerimiento de información efectuado por el inspector de trabajo y su subsunción en las normas sancionadoras. Eso tiene que ver con los temas de tipificación que podemos tener respecto a los requerimientos de información. Y el tercer punto que se ha tomado es el tema de las jornadas acumulativas y el bloque de legalidad aplicable respecto a los acuerdos de excepción durante la pandemia del COVID-19. Acá lo que el tribunal ha dicho es que para que estas jornadas máximas que se tuvieron en algunas unidades mineras sean justificadas ya sea por las circunstancias específicas del centro de trabajo, ya sea que estos centros de trabajo se encuentren muy alejados, el acceso sea tan difícil que estas jornadas finalmente terminen siendo restrictivas, dado el contexto específico del COVID-19. Dos, que estas ampliaciones de jornadas sean temporales, en tanto estas circunstancias excepcionales se mantengan. Y 3, que haya un acuerdo con el sindicato. Entonces, esos son los 3 requisitos para ampliar las jornadas máximas acumulativas, ¿no? Entonces, esos son los 3 precedentes que son súper importantes para toda la inspección de trabajo. Entonces, el segundo precedente tiene que ver con la inexigibilidad de la audiencia oral. Lo que dice es que deberían de no es necesario dar audiencias orales a todos los
expedientes que lleguen al tribunal. De hecho, lo que tenemos es que el tribunal hasta la fecha, que les he comentado desde marzo, está vigente, solamente se ha efectuado hasta la fecha un solo informe oral. Luego el tribunal no ha concedido mayores eh, informes orales para otras materias, ¿no? En este precedente no sabemos si este realmente es un criterio o es simplemente una respuesta a la excesiva carga que puede estar experimentando ahorita el tribunal. Recordemos que solamente se tiene una sola sala implementada, y si esto realmente vulnera el derecho de defensa, ¿no? Porque no permite que el sujeto inspeccionado, el empleador, pueda exponer oralmente sus alegatos de defensa en un recurso de revisión. Em, Esto es todo. Muchas gracias. Les agradezco por el tiempo brindado, y cualquier consulta sobre la exposición del día de hoy, les pido que por favor se comuniquen con IDEM para que ellos lo puedan canalizar.